preguntarte qué piensas. Yo he sostenido que la narrativa va a ser muy interesante y le estoy previniendo a la gente, a la audiencia de Sin Censura, si Morena no llega a ganar 6 de 6, si gana 4 de 6 o 5 de 6, la oposición saldrá a cantar victoria porque evitaron carro completo de Morena y se dirán victoriosos, a pesar de que sea una tontería. Pero si Morena gana 6 de 6, van a acusar de que el narco operó, como han estado manejando esta narrativa hasta contra el presidente, de que el narco operó a favor de Morena. ¿Podría pedirte una declaración contundente de estos señalamientos de Porfirio Muñoz Ledo, de Francisco Labastida Ochoa, hasta Carmen Aristegui ha puesto en tela de juicio por qué va 4 veces a Badiraguato el presidente? Ya leía el artículo de Anabel Hernández. Tú fuiste titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué piensas de estas acusaciones de que el narco opera a favor del presidente y a favor de Morena? Absolutamente falsas. Y hablo de mi experiencia con el presidente. Cuando yo le llevaba los asuntos y que hacíamos y armábamos en colaboración con las agencias norteamericanas, con la DEA, por ejemplo, con la Secretaría de Seguridad, con la Guardia Nacional, con Sedena, con Marina, le llevaba los datos y lo que él me decía es, procede. Entonces nosotros presentamos, la primera denuncia de hecho que presentamos en mi administración fue contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y se le comentaba al presidente de los elementos que encontrábamos, por ejemplo, de empresas en Sinaloa. Y de hecho fue nuestro primer acuerdo de congelamiento de cuentas masivo, más de 330 personas vinculadas con el cártel de Sinaloa. Lo mismo con el cártel Jalisco Nueva Generación, fueron más de 1,000 personas físicas y morales en lo que denominamos Operación Agave Azul, y que fue motivo incluso para pues, las amenazas que en su momento recibí o se recibieron en algunos lados o fueron interceptadas por el CNI respecto a mi vida. Y lo mismo hicimos con el cártel de Santa Rosa Lima, fue desarticularlo financieramente a partir de las empresas de transporte que tenían tanto la esposa como la novia del Marro. Y así me pude ir. La operación Zócalo junto con Omar García Harfuch fue cerrarle a 14 organizaciones delictivas el flujo de las empresas que tenían en la Ciudad de México, desde el cártel de Tláhuac hasta cártel Tepito, Unión Tepito, etcétera. Entonces, no, a mí me parece absolutamente falso. Mi experiencia fue que en todos los asuntos que se armaron en contra de la delincuencia organizada, el presidente siempre me dijo, adelante. Y por supuesto el congelamiento de cuentas era una forma y una estrategia para poder desarticular. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, con Calderón? O sea, ¿qué fue lo que hizo mal Calderón? No tenía una propuesta integral. Su posición era combatir al sicariato, sí, pero por más que los procuradores fiscales o las secretarías de seguridad saquen a 10 o 15 o 20 narcomenudistas de la calle, o 10 o 20 sicarios, mientras sigan teniendo recursos para poder financiar una campaña, un grupo delictivo, pienso en narcomenudistas o en sicarios, pues esto no se va a acabar. Y lo que está sucediendo es que cada vez eran más jóvenes. Segundo, aparte de tener las estructuras financieras, hay que detener la corrupción política que les da cobijo. El narco no surge por generación espontánea, surge a partir de componendas con las autoridades, sobre todo a nivel municipal. Tercero, pues hay que combatir la corrupción judicial, policial, ministerial, que les da cobijo desde las suspensiones en materia de amparo, la reducción de las penas, hasta el no ejercicio de la acción penal. Y todo eso tiene que combatirse a partir de las instancias competentes, las fiscalías, las secretarías y los poderes judiciales. Y bueno, finalmente pues hay que combatir la base social. Creo que eso se está haciendo desde los programas del bienestar para efectos de que las personas no tengan pues la necesidad de vincularse con la delincuencia para poder estar viviendo, para poder sobrevivir. Creo que me parece que es absolutamente falso y creo que es importante que generemos una apuesta integral. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Pues manchar el país de sangre a partir de la
guerra contra la delincuencia. ¿Y qué fue la reacción de la delincuencia? Y esto te lo pueden decir las organizaciones, por ejemplo, de víctimas o de desaparecidos. La reacción de la delincuencia sí fue nos atacas, pues nosotros vamos a atacar y a generar terror en la sociedad civil. Lo que vivió Coahuila, por ejemplo, en 2009, 2010, tiene que ver con eso. Lo que vivió Ciudad Juárez, de hecho, le dicen la época de la guerra. ¿Y por qué se le dice la época de la guerra? Pues porque evidentemente se vivía en condiciones de absoluto enfrentamiento y de generación de terror por parte de grupos delictivos hacia la sociedad. Creo que la estrategia del presidente López Obrador es distinta y creo que es más integral de lo que se había hecho con anterioridad. Creo que es importante desmantelar. A ver, pensemos en Tamaulipas. ¿Quién está vinculado con la delincuencia organizada? Es más, hasta el propio PRI denunció, recuerdo eso en 2016, denunció, y lo conozco porque me tocó en FEPADE, denunció que había movimientos de la delincuencia organizada vinculados con el truco. Es una carpeta de investigación que debe estar ahí. Pero mi punto es, ahora son aliados, PRI y PAN, pero ojo, antes señalaban que había vínculos de la delincuencia organizada con el actual grupo en el poder de Tamaulipas. Por eso creo que en términos de cómo hicieron los chilenos cuando el plebiscito que retiró al dictador Pinochet del poder, creo que debemos de pensarlo en los mismos términos. La alegría ya viene. Para cerrar y pedirte si te permites